warutta kanne ni kamanyok kan maine ran taraine wanu wer attu wayajena jini mawaira karana kaya manta yantu mayarane waluru kaya ne sumanya maine. Puedo yo hablar mentir cuando estoy haciendo presentación o cuando estoy dando clases a los alumnos. ¿Usted da clases? Claro, yo ¿En tengo qué parte? alumnos ahí donde yo vivo en Libia. Tengo unos nietos de 9 años, los otros 8 ya saben tocar de esto. Como 30 alumnos que tengo. 30 alumnitos. O sea, es una escuela. ¿Y hace cuánto Sí, la tiene? eso es. Tiene más de 20 años tenerla. 20 años. Allá hay niñas de 15 años que bailan chicamaya. Ahí hay una escuela que tenemos ahí mismo. ¿Y cómo hace para funcionar la escuela? O sea, Otro nivel de esfuerzo de uno lo enseña como yo enseño a bailar, toco el tambor y todo eso. La yona es cuando el adulto siempre es el que busca la fiesta, es el guayú adulto, el piache, que sueña, ¿no? Claro que ellos trabajan con su espíritu, entonces el espíritu exigen, sueñan que, bueno, hagan una fiesta para que no le pase algo a ustedes, va a bañar a los niños, a todo lo que hay en el rancho. A que va a haber una desgracia aquí, mejor que usted bañe todos los peladitos, con una danza, y un baile. Yona. O sea que el Yona es un baile como de protección, Sí. como para que no pase nada malo, como Exactamente. proteger a su comunidad bailando. El baile de la Yona fue una de las cosas más tesas que viví en la mera vuelta, porque aunque muchos de los locales quisieran explicarme de una u otra manera qué era el baile de la Yona, yo lo definí de una manera y fue agradecerle a la vida danzando. Esa es la definición que yo le di y le preguntaba a todo el mundo, yo le preguntaba a cada uno de los que veía, a un guayú, le preguntaba, yo puedo definir el baile que ustedes hacen como un agradecimiento. Y me empezaban a decir, sí, puedes agradecerle a Dios que nos da agua, puedes agradecerle a la mujer que te está poniendo cuidado, etcétera, etcétera. Y yo decidí que yo le quería agradecer a la vida danzando. Y yo definí la Yona como así. Yo dije, si estoy haciendo una de las tomas más bonitas de mi vida, porque fue una de las tomas más bonitas de mi vida, me ensucié totalmente, nunca me había ensuciado tanto bailando. Y dije, si en ese momento estoy haciendo una de las tomas más bonitas de la vida, ¿por qué no aplicar una de las enseñanzas más bonitas de la vida? Sin necesidad de abrir la boca, contarle a la gente qué es lo que aprendí en este momento. Y le di gracias a la vida en ese momento, de tenerme en ese lugar, en ese preciso momento, grabando algo que va a durar para toda mi vida. Y lo decidí. Le di gracias a la muchacha que estaba al lado, al señor que tenía el tambor y a mi combo que lo tenía atrás. ¿Qué más necesitaba yo? Un marcapasos, traiga marcapasos para este corazón. Ya viste, ya me la sé. Pero venga. Un marcapasos, traiga marcapasos para este corazón. 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 Un marcapasos, traigan marcapasos para este corazón. Sé que hablan por la gente y no ayudan a esta gente y le roban. Que doña Rita nos pueda contar que los lugares donde estuvimos son demasiado sagrados para ellos, que ellos antes de meterse al mar tienen que hacer rituales, y la manera tan irrespetuosa y irresponsable de nosotros llegar a los lugares, no sabotearlos, pero mirarlos desde un contexto totalmente diferente, que nos hace sentirnos luego que no estamos viendo con respeto la naturaleza. ¿De dónde partió todo eso? Es de la mujer. Entonces, para mí esa parte partió realmente en quien creer de lo que seguía en el contexto de la mera vuelta. Y si desde que llegué, para mí la mujer es una fuente muy importante acá,
y sobre todo en la escuela, para que esto permanezca vivo. Yo me cansé de que me digan lo que hacer, de que nos acaben y es por puro placer. Pero este corazón latino vuelve a renacer con más fuerza, más duro y más puro que ayer. Un marcapasos, traigan marcapasos pa' este corazón. No, soy que voy mal, gracias a esa chavo mal, no. Que voy a sumar tío, zona castillo tío. Ayana. Ayana Natalia se voy a sumar. No, se raja en un casubo así ya. No estamos en tu subaraka. ¿Sabes qué hizo la voy a sumar? Vengo de un pueblo que se desangra en cada marcha, donde pensar diferente se fusila y se tacha. La tierra se profana, los cielos tienen dueño, el agua no se bebe, se pesca celestial con las manos asesinas. Cuando yo estaba con doña Rita, yo pensé un montón de cosas, en la muerte, en la vida. Yo sentí una cosa muy extraña. Y yo sentí que era como la época del cambio, como la época donde sí iba a estar conectándome más con esa parte humana que con la parte de hacer música para que la gente goce y como de pasar esa etapa en la que hablábamos como del hip hop. Igual eso no lo dejamos, sino como de hacer ya música más consciente. ¿Más consciente para qué? Para todo lo que pasa en el barrio, en el país, y de que ya el mensaje tiene que ser más contundente. Un marcapasos, traiga marcapasos pa' este corazón latino. Sé que lo que tiene nuestra tierra no se compra, que la mano del campesino no se compra. La tierra que nos venden la camufla como compra. Vivimos como extraños en una tierra propia. Sé que lo que tiene nuestra tierra no se compra, que la mano del campesino no se compra. La tierra que nos venden la camufla como compra. Vivimos como extraños en una tierra propia. Sé que lo que tiene mi familia no se compra, que la mano del